noches a todos. Bienvenidos. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones que tiene que ver con algunos aspectos que debemos desarrollar como cristianos, que normalmente el Señor nos invita a ser un pueblo de valientes en diferentes áreas. El año pasado, hacia final de año, el actual procurador de la nación pues se vio involucrado en varias tensiones por sus opiniones, no solamente su proceso de reelección, sino por las opiniones con respecto a ciertos temas claves en cuanto a la opinión pública y a la sociedad del día de hoy. Creo que el día de hoy vamos a hablar de esto, de la importancia de pararnos valientemente, firmemente en nuestras convicciones y lo que consideramos es la verdad. En este mundo, muchos, la mayoría de personas libremente podemos expresar nuestras opinioes. Es interesante que en un país como el nuestro se oyen la mayoría de las voces, menos las de los cristianos. ¿Hay algún temor, alguna dificultad para hacerlo? Hoy vamos a ver cómo pararnos firmemente, ponernos valientemente de pie por la verdad. En 8 días vamos a ver otro tema diferente de la valentía. Es qué recursos nos da el Señor en 8 días cuando en nuestra vida, por problemas, enfermedad, asuntos económicos, espirituales, ya estamos que no damos más, que ya sentimos que vamos a desfallecer. ¿Qué recursos nos da el Señor para seguir adelante? Lo vamos a ver en 8 días. Pero el día de hoy, hablando de pararnos firmemente en nuestras convicciones, la invitación a cada uno de nosotros es a hacerlo con todo el amor del mundo, pero con toda la seguridad que el Señor nos debe dar a cada uno de nosotros. Esto no es nada nuevo. Cada época en la historia, los cristianos enfrentamos esa decisión de pararnos firmemente en nuestras convicciones o no. Siempre ha ocurrido. Por ejemplo, Juan capítulo 7, verso 13, en aquella época también algunos de sus seguidores tenían este problema. Y dice la palabra: sin embargo, algunos de los seguidores, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Es algo que ocurre con alguna frecuencia. En el libro de Hechos, algún día el apóstol Pablo, ya proclamando la palabra del Señor, tuvo un evento. Al estar preso por proclamar la palabra, tuvo esta visión. Una noche, en Hechos 18 dice: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. No tengas miedo y sigue hablando del Señor, de las buenas nuevas de salvación, y no te calles. Porque es importante valientemente expresar nuestras convicciones y nuestras creencias y nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Por qué es importante? Mateo 10:32 lo dice en su palabra. Jesús dice: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y lo opuesto, el versículo siguiente, lo opuesto dice así, no sé si ese está en sus bosquejos, pero el versículo siguiente dice así: pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré de mi Padre que está en el cielo. Es un asunto importante.
Porque dice, allá en el cielo, en algún momento, si cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, no lo hemos desconocido, no nos hemos parado firmemente en nuestras convicciones, dice, allá en el cielo, dice el Señor, yo también me haré loco. Es claro, dice, si alguno a quien me reconozca delante de la gente, yo también lo reconoceré. Pero necesitamos saber la diferencia en cuanto a la verdad y en cuanto a nuestras convicciones. Pararnos firmemente en nuestras convicciones y en la verdad implica, parece algo obvio, pero no es así, implica realmente conocer qué es la verdad, qué planteamientos con respecto a la verdad hay. Necesitamos conocer claramente la cosmovisión que tiene la mayoría de las personas y la cosmovisión cristiana. Tenemos que conocer los diferentes acercamientos a la realidad que significa cosmovisión. Es como esas creencias que tenemos profundamente cada uno de nosotros, sobre las cuales nosotros decidimos nuestra vida, nuestras convicciones. Es, por decirlo en otra forma, los lentes que nos colocamos para ver el mundo. Todos usamos algún tipo de lente para ver el mundo. Todo. Dios, a nosotros mismos, a los otros, Satanás, la vida, la muerte, el pasado, el futuro, los problemas, el sufrimiento, el trabajo, las relaciones, el matrimonio, el dinero. Nosotros definimos esto con base a cuál es nuestra cosmovisión, nuestro concepto de lo que es verdadero, lo que es importante. Eso va primero. Por ejemplo, si la convicción tuya, si para ti es una verdad que el mundo se acaba en una semana, esa es tu verdad. Si vives con respecto a esa verdad, seguramente tu comportamiento, lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, va a estar determinado por esa convicción. Eso ocurre siempre. Ninguno de nosotros, ningún ser humano se acerca a un problema, a un asunto totalmente objetivo. Siempre tenemos una posición al respecto, que la podemos analizar, la podemos conocer, la podemos estudiar, pero siempre tenemos una posición con la cual nos acercamos a las cosas. Siempre tenemos algo que nosotros consideramos que es verdadero, que es más importante para acercarnos a las cosas. Todo mundo tiene una cosmovisión. Cada uno de nosotros tenemos una creencia de lo que es verdad. No importa si la persona ha estudiado mucho, no ha estudiado nada, si es hombre, mujer, no importa la raza, la situación socioeconómica, todo el mundo tiene una cosmovisión. Y lo más importante es que nosotros, tú y yo, tomamos las decisiones diarias de la vida con base a esa cosmovisión. Porque yo creo esto, entonces decido vivir de esta forma. Eso lo hacen todos los seres humanos. Cada uno de nosotros, cada día, somos, por decir algo, afectados. Por eso es importante conocerlos, por la cosmovisión de otras personas. Somos afectados por la cosmovisión de nuestra esposa, de nuestro esposo, de los padres, de los maestros, de los medios de comunicación, del Facebook, de la radio, del periódico. Somos afectados por la cosmovisión. Lo que otros consideran que es verdad también nos afecta. Existe una cosmovisión cristiana. El problema que quiero plantearles y sobre el cual hoy quisiera poder tener algunas salidas para cada uno de nosotros, es que la mayoría de nosotros, la mayoría de los cristianos, por lo menos en nuestro país, no tienen una cosmovisión cristiana.
Puede ser que aún tengan aún una relación personal con Cristo, pero no quiere decir que tengan una cosmovisión cristiana. Y si hablamos en forma general de nuestro país, la mayoría de las personas se consideran espirituales. La mayoría de las personas se consideran cristianas, pero no toman las decisiones de su vida diaria con base a los principios cristianos. Ese es el mayor problema que puede ocurrir en tu vida y en mi vida. No tomamos las decisiones de nuestra vida con base a la palabra de Dios, sino a otras cosmovisiones, a otros conceptos de verdad. Por eso, puede ser tu caso o otros cristianos en otra dimensión, en otro lado de nuestro país, independiente del grupo donde se reúnan. Por eso es que muchos tienen tantos problemas y dicen, pero es que a mí no me funciona eso. Parece que la fe como que no me funciona. Como que sí creo en el Señor, sí oro, pero como que esto de la fe, sigo metido en los mismos problemas. Porque cada idea que tenemos de lo que sea verdad tiene sus consecuencias. Somos y decimos que somos cristianos. Repito, aún podemos tener una relación con Cristo, pero no necesariamente tener una cosmovisión cristiana. Por eso también es tan difícil claramente pararnos en nuestra vida familiar, de vida de trabajo, de vida de estudio, en la iglesia, en los medios de comunicación, para defender nuestras creencias. Porque realmente no tenemos una cosmovisión cristiana. Y es un problema. El día de hoy voy en primer lugar, a tratar de mencionar 4 elementos o 4 tipos de cosmovisiones, que normalmente encontramos y nos enfrentamos al día de hoy, en el día de hoy, en cualquier sitio. 4. Hay muchos más. Es mucho más complejo, tiene muchas más ramificaciones. Traté de coger los elementos o los tipos de cosmovisión más comunes en el día de hoy que están influyendo tu vida y mi vida diariamente. Lo primero que tenemos que hacer antes de tener nuestra cosmovisión propia como cristianos es conocer la cosmovisión de la mayoría de las otras personas. Hay muchos ismos en el día de hoy, pero hoy vamos a hablar del primero, el materialismo. Ese es una de las cosmovisiones más importantes del día de hoy. La vida tiene que ver, o fundamentalmente se basa en adquirir cosas, en conseguir más y más y más. El Señor Jesús tiene opiniones bastante fuertes al respecto. Lucas capítulo 12, 15 dice, Jesús dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es muy importante, es muy interesante esto del materialismo, porque la gran mayoría de las personas dicen, no, ese no es mi problema. No, yo no soy ambicioso, no, tampoco, yo no es. Pero en el fondo, ¿cuál es tu mayor preocupación diaria? ¿El tener o no tener? Las cosas más importantes, lo opuesto a esta visión, las cosas más importantes en la vida no son cosas. Sin embargo, vivimos gran parte de nuestra vida para tener esas cosas y para mantenerlas. En el día de hoy, quieranlo tú o no aceptar, pero eso es lo que se vive en un país como el nuestro. La gente que tiene éxito es la gente que tiene.
Eso es lo que se está metiendo en todo, en los medios de comunicación. Es algo, el Señor advierte, pues creo que en primer lugar porque es algo que es una ilusión. Tú ni yo trajimos nada, llegamos sin nada a este mundo. Y nos vamos a ir sin nada de este mundo. Qué triste que la mayoría de las personas en nuestro país vivan 60, 70, 80 años preocupadas por algo que ni trajeron ni se van a poder llevar. Hay un lugar para las cosas, es así. Pero en el día de hoy, tú y yo somos medidos por lo que tenemos, no por lo que somos. Y eso a veces no lo queremos reconocer, inclusive nosotros como cristianos. Y este materialismo se ha metido dentro de la iglesia. Por eso vas a escuchar, por ejemplo, que la iglesia que sí es bendecida con el Señor es la iglesia que tiene canal de televisión, que tiene un auditorio para 20,000 personas. Esa sí es una iglesia exitosa. ¿Cuántas prédicas en medios de comunicación o en púlpitos se dice es que si eres cristiano vas a tener éxito económico? Y si no, algo mal está en tu vida. Desde los púlpitos está proponiendo el éxito sinónimo de prosperidad y de prosperidad económica. Y a veces decimos, yo no estoy agarrado de este materialismo. Pongámoslo al lado, volteémoslo al lado contrario. ¿Cómo está tu corazón, tu capacidad, tu tendencia, tu práctica del dar? Dar para la obra del Señor, dar para los necesitados, dar. Eres una persona, porque generalmente el que no está preso del materialismo es una persona que puede dar. El materialismo es una de esas cosmovisiones que en el día de hoy más fuerte está en todo sitio. A veces uno, hasta inconscientemente, me acuerdo hace un par de semanas hablando con mi hija acerca de su carrera, que ella quiere, entonces yo le hacíamos como padre la pregunta, bueno, y eso algo así como ¿qué tipo de trabajo se puede tener? En otra forma le estamos diciendo, oiga, ¿y eso sí da plata? ¿Con eso uno puede vivir o no? Porque estamos influenciados por el materialismo. Tú valoras, o a veces somos valorados, no por lo que somos, sino por lo que tenemos. Y vivimos en una cultura de la apariencia. El colombiano quiere aparentar siempre tener más, porque el materialismo se ha metido en nuestra forma y en nuestra concepción de lo que es verdadero. Otro elemento, otra cosmovisión que está muy desarrollada en el día de hoy en todo el mundo es el hedonismo. Lo que sea, pero si yo me siento bien, ¿por qué es malo? Si a mí me gusta, si me produce placer, ¿por qué es malo? Póngase a analizar la mayoría de los temas de las canciones del día de hoy. Me puse esta semana
a la tarea de, no aguante más de 15 minutos de escuchar vallenatos. Sobre todo de los últimos. Y todos tienen el mismo, sobre todo estos que dicen que románticos, dicen, todos tienen el mismo discurso, pero si lo que estamos haciendo es amor, ¿por qué es pecado? Si nos amamos, ¿por qué va a ser pecado? Porque vivimos, es una sociedad que se ha construido actualmente para el placer. Es extraño, hay expresiones que uno se las va comiendo y la industria del entretenimiento. ¿Ven lo que hay ahí? Está bien descansar, está bien entretener, pero vivimos para eso. La meta de muchas personas es la comodidad. ¿Cuántos avisos de comerciales dicen, calma tu sed, la que sea? Porque vivimos supuestamente para estar siempre bien y felices. La meta de la vida es pasarla bien, no sufrir, rumbear, estar bien. Ese es uno de los elementos en nuestra cultura. Proverbios 21:17. Este libro lo escribió alguien que de placer sí que sabía, porque dice que no se tenía todos. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Tú y yo fuimos creados para algo mucho más que el placer. Pero en el día de hoy se vende eso. No importa tanto que sea lo correcto. Lo importante es que nos gusta, nos sentimos bien. Si es correcto o no, bueno, eso es otra cosa. Hebreos capítulo 11, verso 25, hablando de Moisés, dice: Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Miremos la última frase que es muy reveladora. En primer lugar dice que el pecado es rico, que el pecado es agradable. El pescado también, a mí no me gusta tanto. El pecado es agradable. Sí, ese es parte del problema del pecado. Fuera de una tortura, pues nadie pecara. Pero es que el pecado, los efímeros placeres del pecado. El problema es, dice que es placentero, pero es efímero. Es así. No es como dice la canción, una noche loca, pero no pasa de una noche. Y no solamente es efímero, lo que sea, sino que generalmente se necesita más para buscar el mismo placer. Comida, vicios, lo que sea. Aún cosas buenas. Hay personas que viven solamente para eso. Gálatas capítulo 6, verso 8 dice: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción, porque después vienen las consecuencias. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
en Éxodo capítulo 23, verso 2 dice: no imites la maldad de las mayorías. Este pasaje es muy revelador, porque este está relacionado con el placer. Pero si a todo el mundo le gusta, pues sí, puede ser que a todo el mundo le guste, pero no es lo correcto. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. ¿Quién dijo que la mayoría tiene la razón? Una segunda cosmovisión que está metida por todo lado es el hedonismo. Claro, cuando ponen la imagen del hedonista, pues la imagen por lo menos que me viene a mí, tal vez la de ustedes, es la de como de los emperadores romanos. El tipo había acostado como en un sofá y como una cantidad de mujeres al lado con poca ropa y llevándole uvas y todo eso. Hay formas más sutiles. Me dicen, no, y como cristianos nosotros no somos esto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu práctica cristiana la dedicas para servir? Porque el problema de la iglesia del día de hoy es que la gente va a que le den. Pero ¿cuánto de tu tiempo lo dedicas a servir? El problema de la iglesia del día de hoy está llena de cristianos hedonistas. ¿Qué? No, qué bueno. No me gustó la alabanza. No, deliciosa la alabanza. La prédica o lo que sea. El producto que se esté dando, la clase. Y de lo que tú das, porque el gran problema de la mayoría son esos cristianos hedonistas en el día de hoy, que reciben, y ¿dónde está el servicio? En tercer lugar, otro elemento que caracteriza o un aspecto muy importante de la cosmovisión del día de hoy es el individualismo. Yo soy primero yo, segundo yo, y tercero esa mentalidad de yo primero, centrado en mí mismo, en la cultura del narcisismo. Está metido en todo lado. Cuídate. Tú tienes tu derecho de eso, de desarrollarte. Todo eso tiene parte de verdad, pero no. Pero si yo no le hago mal a nadie, miren, hay algo que, por eso todavía no ha caído en los encantos todavía de Apple. Ustedes se han dado cuenta cómo son todos sus aparatos. iPhone, iPad, iPod. ¿Quién está primero? Yo. YouTube. ¿Sabe cuál es el YouTube? Todo es acerca de ti. En esta cultura, primero yo, después soy yo y tercero yo. Pero Dios no nos creó para vivir para nosotros mismos. Proverbios 18:1 dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Debemos tener la actitud que tuvo Jesús. Filipenses 2:4-5 dice: cada uno de nosotros debe velar por sus propios intereses, no por solamente sus propios intereses, sino los intereses del otro. Tu actitud debe ser la misma de Cristo Jesús. Vivimos en una sociedad centrada en el yo. La propuesta del cristianismo es negarte a ti mismo. Por eso es la parte que a veces menos nos entra de la fe cristiana. Negarme a mí mismo, ¿cómo?
Dios no te hizo para que tú estés viviendo solamente para ti. Entre otras cosas, porque Dios es amor. Y el amor, según la definición del texto bíblico, dice, el amor no es egoísta. Esa escena muy colombiana del esposo sentado ahí en el sofá viendo televisión y la esposa tratando de mover los talegos del mercado y él se hace el que no es con él, porque vivimos en una sociedad que solo piensa en ello. Otro elemento mucho más desarrollado es en la política, llamemos el colectivismo, algunos incluso le alcanzan a llamar es el socialismo. Vivimos para nuestra cultura, en muchos sitios, para muchas personas, el gobierno es el que debe controlar todo. El gobierno es el que debe administrar todo. Generalmente las personas que no creen en Dios, su Dios es el gobierno. Y todo lo quieren poner bajo la realidad del gobierno. El gobierno es el responsable de todo. Ojo, el gobierno es algo sano. El Señor creó varias instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno. Pero en el día de hoy cada uno debe ocupar su lugar. El gobierno, no, como en algunos sitios, en algunos países, en algunas comunidades, el gobierno no me dice cómo educar la familia. No me debe decir qué debe ser el contenido de la educación de mis hijos. Jesús, hablando de los asuntos económicos, alguna vez poniéndolo a prueba, queriéndolo poner a prueba con respecto al diezmo, Mateo 22, 21, le preguntaron. Y Jesús respondió: entonces denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. El César es el gobierno. ¿A qué le doy al gobierno? Pues impuestos. La Biblia habla de respeto a las autoridades, habla de cumplir las leyes. Yo no usar los semáforos en rojo porque es una ley, es algo que ayuda a la comunidad. Pero a Dios, ¿qué le doy? A Dios le doy lo que es de Dios: mi vida, mi familia, la moral. Eso depende de Dios. Se nos olvida a nosotros como cristianos. Filipenses 3:20 dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Tu ciudadanía, si eres cristiano, está en el cielo. Cuando aceptamos al Señor, ya cambiamos de ciudadanía. En el día de hoy, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los cristianos en la política es a quién eres leal. Y claramente la Biblia sí lo dice. Terminante, cuando le estaban prohibiendo a los discípulos predicar las buenas nuevas de salvación, dice: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén de sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, hablando de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Estos 4 elementos de la cosmovisión que en el día de hoy vive ha traído que vivamos en una cultura que se está desmoronando. Los colegios viven en crisis, las diferentes cortes andan en controversia, los negocios llenos de corrupción,
el gobierno está en un caos, la iglesia se ha vuelto carnal, la familia está confundida y el individuo en permanente conflicto. Eso es los distintivos que marcan mayormente la cosmovisión del mundo. Quisiera mencionar 3 elementos de la cosmovisión cristiana que en este momento son de choque, son difíciles de aceptar, son difíciles de defender, por eso somos atacados. Porque no todo lo que dice la palabra es atacado allá afuera. Cuando hablamos de alimentar al hambriento, todo el mundo está de acuerdo. Cuando ayudamos a hablar de ayudar al pobre, estamos de acuerdo. De decir la verdad, todo el mundo está de acuerdo. De respetarnos unos a otros, respetar las autoridades, estamos de acuerdo. El problema son con algunas convicciones que tenemos como cristianos que van en contra de la sociedad. En el día de hoy, por lo menos 3, que son las que más están en controversia en cualquier medio, las que más prueban nuestra fe. En primer lugar, la santidad de la vida. Es decir, todo niño que no ha nacido tiene un propósito para Dios. La vida es sagrada. No se habla de un embrión, de un feto, se habla de un ser humano. La vida es sagrada. Que si es a las 72 horas, a los 48, a la semana, la vida es sagrada. Y no solamente tiene que ver con el aborto. La forma como en una sociedad ha llegado a que los padres desechen a un hijo recién nacido y lo dejen morir, porque afecta su plan o proyecto de vida. La vida es sagrada y todos tienen el derecho de nacer. Eso no es lo que se dice allá afuera. Salmos 139, versos 13 al 16, habla de ese ser humano que fue creado por Dios. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Para la palabra, para nuestro Dios, ningún ser humano es un accidente. Ningún ser humano es un error. Puede haber padres accidentales, pero no un nacimiento accidental. Siempre forma parte del propósito de Dios. La vida es sagrada desde el momento de la concepción. Esto es un asunto que en el día de hoy no es. Tal vez algún día hablaremos específicamente de solo ese tema, filosófica, médicamente hablando. En segundo lugar, otro elemento de la cosmovisión cristiana que va en contraposición de lo que la mayoría de las personas piensan allá afuera. El sexo es para practicarse dentro del matrimonio. No lo digo yo, lo dice el autor del manual.
el sexo prematrimonial es inaceptable. No existe algo así como, bueno, hay mucho al respecto, como sexo seguro, porque no hay ningún, hasta ahora no se ha conocido ningún condón que proteja el corazón, la dignidad, que se pierde cuando las personas tienen relaciones sexuales sin la protección, el vínculo del matrimonio. Hay algo que une a los seres humanos en la intimidad sexual. Estaba leyendo, voy a buscar más bibliografía al respecto. Se ha descubierto que hay alguna sustancia hormonal, bioquímica, que los seres humanos en el momento de tener una relación sexual se produce en el organismo y que se comparte uno al otro y que hacen que el uno vuelva a buscar el otro. Hay ciertas sustancias químicas que se producen allí que hacen que el otro dependa de la otra persona. Por lo tanto, no es algo así como es que esto fue solamente algo físico. No es así. El sexo es una bendición, no es pecado, dentro del matrimonio. Y este sí que es de los que más, de las posiciones que más en el día de hoy se atacan. Eso no quiere decir, ojo, cuando estamos hablando de este tipo de cosmovisión, que la iglesia entonces se convierta en una entidad que rechaza a todo el mundo. No. La iglesia es el grupo de pecadores redimidos por el Señor. Es en la iglesia donde sanamos, donde podemos arrepentirnos de nuestras faltas, donde podemos cambiar nuestra forma de pensar, donde nuestra vida puede ser perdonada, restaurada, donde el Espíritu Santo puede transformarnos. Y en tercer lugar, otro de los principios cristianos innegociables, porque los otros dos también son innegociables, la santidad, lo sagrado de la vida, el sexo dentro del matrimonio. El tercero es la santidad o lo sagrado que es el matrimonio. Y ahora hay que aclarar, hombre y mujer de por vida. Es lo que Dios ha querido. Un amigo estábamos hablando acerca de estos temas, él me decía, porque siempre le ponen uno el tema, pero en la Biblia no hablan de la poligamia. A ver, solamente les doy un principio de interpretación bíblica. En la Biblia hay muchas cosas que se plantean, pero no quiere decir que son cosas que Dios está buscando o que quiere. La Biblia es un libro totalmente honesto. Muestra al ser humano con sus problemas, por eso hay una cantidad de pecadores mentirosos, de todo. Porque muestra al ser humano y la necesidad que tenemos de un redentor. Y este concepto no es un concepto que el Señor ha dado. Jesús en Mateo 19, del 4-6 dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. Este es otro aspecto de la cosmovisión cristiana innegociable que está siendo totalmente atacado en el día de hoy.
además de ver lo que la palabra dice en cada uno de estos aspectos, cómo podemos pararnos de una forma más adecuada, con mayor valentía en el día de hoy. Todo el mundo en el día de hoy dice sus convicciones, expresa sus principios, y los cristianos nos estamos quedando atrás. Por lo menos tenemos la responsabilidad de decirle a las personas que hay otra posición con respecto a estos temas, que hay otras personas que vivimos de otra forma. Por lo menos tenemos esa responsabilidad. En primer lugar, yo creo que hay dos cosas que hacer. La primera, aceptar la autoridad de la palabra, que esto es la palabra de Dios. No como un acto de fe sin sentido, sin razón. Hoy no vamos a hablar de las evidencias, de las evidencias internas y externas de la Biblia como un libro único, pero o lo aceptamos o no lo aceptamos. Y lo que está ocurriendo en el día de hoy en las comunidades cristianas es que una forma no consciente de no aceptar la palabra es no estudiarla. Si no la leemos y la estudiamos, ¿cómo la vamos a aceptar? Escuchamos más lo que dice el mundo que lo que dice la palabra. Hebreos 6 al 18 dice, 6:18 dice: lo hizo así, hablando de la palabra, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Este es un estímulo poderoso cuando conocemos la palabra, para pararnos en esas verdades. Y en segundo lugar, una relación personal, un encuentro diario personal con Jesús. Hechos capítulo 4, verso 13 dice: cuando vieron la gente, los gobernantes vieron cómo los discípulos hablaban de Jesús con tanta sabiduría, miren lo que decían. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Saben por qué la mayoría de los cristianos a veces no defendemos estas verdades? Porque no hemos estado estudiando la palabra y no hemos estado con Jesús. Las personas deben de ver en tu vida y en tu discurso, decir, este hombre, esta mujer, están con Jesús. Se nota que estemos pasando un tiempo en oración, que dependamos de Él, que apartamos, que nos retiramos, que oramos. Se nota si hemos estado con Él. A veces las personas decimos, o a veces me dicen, pastor, es que a mí me da susto, yo soy tímido, yo no tengo tantos conocimientos, yo no puedo hablar de las cosas cristianas. Miren, el problema no es ni de inteligencia, ni de que no conozcas mucha palabra, ni de temperamento, de que eres tímido o algo así. El problema es, conoces la palabra y, más importante, estás con Jesús. Esta última parte, para mí, que nos trae la palabra, es la que más cuestiona. Tú te paras donde estés, en tu salón de clase, en tu trabajo, defiendes las convicciones cristianas, vives esas convicciones. ¿De dónde sacas el valor de hacerlo con un mundo que opina totalmente lo contrario? La única forma es si estás con Jesús. Por eso cuando veían a esos discípulos, la gente siempre decía, estos son unos ignorantes, pero se nota que han estado con Jesús. Puede que te digan retrógrado, pero van a decir
se nota que han estado con Jesús. La única forma de poder pararnos valientemente en nuestras convicciones cristianas es conocer la palabra y estar muy pegados con Jesús. Si es un cristiano que duda, que tiene muchos temores de decir qué es tu fe, qué es lo que crees, pregúntate cómo está tu estudio de la palabra y cómo está tu relación con Jesús. Por eso hoy vamos a terminar orando, pidiendo que el Señor no nos llene de teorías y tantas cosas, que podamos sí entender los tiempos de hoy, entender la palabra, pero estar muy cerca de Jesús. Esa valentía extrema que se necesita para vivir y hablar de lo que es la vida cristiana requiere que estemos pegados a la palabra y que estemos con Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro, tú dices en tu palabra que tú no nos quieres y nos has querido apartar del mundo. Señor, protégenos del mal y del maligno. Señor, ayúdanos a ver en este mundo cuáles las diferentes posiciones, cosmovisiones, conceptos de verdad. Pero Señor, automáticamente cuando nos hacemos tus hijos, nuestro pensamiento no cambia inmediatamente. Señor, por eso te rogamos que tú nos enseñes y nos des la disciplina de estudiar tu palabra, de conocer qué es esa forma de pensar que realmente trae dignidad, trae paz, trae bienestar. Señor, permítenos no vivir llevados de la última moda, de la última cosmovisión, sino vivir centrados en tu palabra. Y Señor, permítenos tener las convicciones, nuestra fe, nuestras creencias claramente establecidas y poder hablar con valentía, sentar nuestra posición, aunque muchos se burlen. Señor, que esto sea el producto de esos encuentros diarios contigo. Que cuando las personas nos vean vivir de determinada forma, tomar determinadas decisiones y defender ciertas posiciones y causas, digan, a pesar de sus prejuicios, este hombre o esta mujer han estado o están con Jesús, conocen quién es Jesús. Señor, en un mundo que se encuentra perdido, ayúdanos a reflejar con claridad la forma de pensar tuya, la verdad. Señor, ayúdanos a defender la santidad y lo sagrado de la vida. Señor, a promover, a cuidar, a proteger el don de la sexualidad, del sexo para la relación de matrimonio. Señor, permítenos, por tu
gracia, vivir matrimonios que puedan ser de ejemplo para otros. Señor, danos el denuedo y el valor que viene al estar seguros en tu palabra y de esa relación y comunicación contigo. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.